Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Banesco, abre tu cuenta en línea con 2 recaudos y disfruta del plan independiente. Multimax Store, todas las marcas en un solo lugar. Chocolate todo uso de San Moritz, todas tus recetas, un solo corazón. Brit Venezuela, nos especializamos en el bienestar de tus mascotas. Brit, nutrición que previene. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia, esencia sin apariencia. Ridery, movemos a los venezolanos. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goner, 70 años en marcha contigo. Sky High, experiencia única en cada vuelo. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Yo cuando era pequeño, era mala conducta, era terrible. Entonces me llamaban Oscar, entonces Oscar hizo esto, Oscar hizo lo otro. Y yo, cuidado que Oscar, entonces bueno, me internaron y yo sabía que me estaban internando porque me estaban castigando. Y entonces en el internado me llamaban Colina. Y yo cambié porque quería portarme bien, quería ser diferente, no jugaba pelota, no hacía nada que me trajera problemas. Y entonces por eso me acostumbré a hacer Colina. Y cuando supuestamente debía tener un nombre artístico, me gustó Colina. Él nace realmente en ese musical, Los Negros No Hacen Silencio, me acuerdo, se llamaba, con un personaje que ahorita no recuerdo el nombre, pero era un director de teatro muy interesante, y él se crió ahí. Pasé por el grupo Los Negros No Hacen Silencio, que era una experiencia musical, teatral, y donde Enrique Lafontaine me habló de la negritud. Porque él venía de México y Estados Unidos, donde en Estados Unidos en esa época estaba lo que era el Black Power, o sea, el poder negro. Hicimos Los Negros No Hacen Silencio, que eso fue un teatro dirigido por Enrique Lafontaine, y ahí comenzó Colina. Así fue mi adolescencia, aquí entre el Ateneo de Caracas, la Escuela de Artes Plásticas, que todo está en una zona cercana, y lo que era el Centro de Artes. El Centro de Artes de Caracas. Él iba a hacer una gira para Polonia y quería irse para estudiar cine. Quería ir a Polonia a estudiar en la escuela que estudió Roman Polanski, porque en esa época, tú sabes, había un poco, todos éramos de izquierda, todos queríamos ser de izquierda, ¿me entiendes? Y yo admiro mucho a Roman Polanski como cineasta. Y mi tía en ese momento trabajaba en el CONAC, el INCIBA, qué sé yo, arte y cultura. Y mi tía le redactó una carta bellísima y él, bueno, a través de otras cosas y otras instituciones también consiguió su beca y se fue para allá a estudiar cine. Y había aplicado también para Royal Academy of Arts en la RADA, en Londres, y pasé 3 meses en Polonia. Y me fui a mi cita a la Royal Academy of Arts, a la RADA. Entonces fui a Londres y me di cuenta que era un país más cosmopolita, donde había un idioma más cosmopolita, más universal que el polaco. Luego él se fue para Londres y yo seguí cantando con otra gente, haciendo coros, que era mi trabajo, con mucha gente. Había unas ganas en Inglaterra de ser diferente, ¿ok? Todo el mundo quería ser diferente en Inglaterra y por supuesto que yo también me sumé a eso. Cuando él estudió cine en Londres, hizo muy buenas amistades, se nutrió de la musicalidad de Londres, pues. Yo quería ser notado y entre esa particularidad quería ser diferente ellos mismos, y tenía esa facilidad latina, ¿ok? Y la inquietud del rock, y conocí el reggae, y me sumé a eso, pero con una actitud diferente.
En 1983, Venezuela desarrolló musicalmente una propuesta con sello propio que hizo del movimiento artístico un hecho inédito. Esa generación cargada de pop, baladas, rock, dance y ritmos caribeños no surgió de la nada. La devaluación del bolívar frente al dólar detonó un debacle económico y disminuyó drásticamente la posibilidad de contratar figuras internacionales. Los empresarios del disco se vieron forzados a trazar estrategias con las cuales dibujarían un nuevo mapa de sonidos. La generación artística de 1980 surge por una crisis, básicamente, una crisis país, una crisis económica, y es perfectamente el concepto de la resiliencia. Teníamos pues, una situación económica bastante holgada, aunque a mediados de los años 80 empezó el problema económico en el país porque empezaron las devaluaciones y eso afectó a la producción musical. Pero en resumen, pues, era una década realmente pujante. Dado que había una crisis en Venezuela económica, los canales no podían contratar artistas internacionales. Entonces los ejecutivos de los canales de Venevisión y de RCTV se preguntaron, ¿qué hacemos con Fantástico y qué hacemos con Sábado Sensacional? Y empezaron a surgir nombres de artistas no reconocidos, porque estaban en la escena, en el underground caraqueño. Y eso motorizó un movimiento que hoy es leyenda. Esa generación de los 80 nace en los 70, digo, no nacimientos, pero sí se forma. Y claro, con las condiciones económicas que tenía Venezuela, mucha gente estudió en el exterior. Pues. Según mi perspectiva, es la mejor porque estaba formada o está formada aún. Yo pienso que fue la mejor en letras, en música, en formación musical y sistemática, porque escolar también. Todos veníamos de tener carreras y la música era un camino, un canal. Si los músicos de sesión de Ilan, de Franco De Vita, de todos esos artistas que yo produje, habían estudiado en Berkeley, en Londres. Yo venía de Londres, había estudiado tecnología y música electrónica en el Royal College. Entonces, claro, estábamos todos formados para eso. Estaba el modern romance, el glam. Y veníamos de los 70. Esa generación de los 80 propició nombres muy respetados hoy. Por ejemplo, Melissa, que se convirtió en la reina del rock en Venezuela y que fue además la primera mujer, al menos venezolana, que llenó el Poliedro. La primera que realmente pegó se llamó Marlene, pero ella desapareció del mercado porque ella no quiso seguir. Guillermo Dávila, de Todos de Rodben. Y en el caso nuestro, bueno, Ilan, Franco De Vita, Giordano, Colina, Daiquiri, muchos artistas, Sergio Pérez, Elisa Rego, y pare de contar, el grupo Guá, fueron muchos realmente, fue una época maravillosa. Todos los artistas de la década de 1980 fueron distintos entre sí. Tú podrías ver el canto sexualizado de Kiara, pero también podías ver a Antonieta con la misma intensidad femenina, pero con el toque de bolero. Allí habían dos artistas genitalizadas o sexualizadas, pero con registros musicales distintos. Digo que es la base, Colina, la base de la generación de los 80, porque él trajo innovación, trajo el sample, trajo esa conexión dinámica. Mira, los coros, no se bailaba en los coros, y entonces él tenía sus coros que eran diferentes. Aguilar decía, yo quiero esos coros de Colina. Y ahí vino, vamos a decir que en esa ola, en esa crestica de ola, vino Colina. Colina emergió por una propuesta diferente en ese momento. El tipo llegó con una propuesta súper comercial y distinta. Y creo que ahí fue, pues, donde en términos artísticos pegó duro. El valor que tiene para mí Colina como artista no solamente son sus méritos como músico, formado además, sino porque él fue la cara oscura de la generación de los 80 y además fue la cara honesta, transparente de los artistas de la década de 1980. Colina se atrevió a hacer en público lo que todos los compañeros hacían en privado, y eso lo hace un valiente, eso lo hizo Colina. No es fácil musicalmente,
hay una influencia muy arraigada en Venezuela sobre la música latina. En Venezuela le pertenece parte de eso, la salsa, el bolero, ¿okay? La guaracha. Y es una música muy hierática, muy rígida. No abre, no permite otras cosas. ¿Cómo surge Colina? Colina surge tras una petición que él mismo hizo a Alejandro Blanco Uribe. Alejandro Blanco Uribe manejaba lo que llaman Fonotalento, que era una empresa scout de artistas más o menos nuevos. Colina llegó a mí de una manera muy simpática porque, claro, ya yo estaba siendo muy reconocido. Todavía no había pegado un tema porque estaba grabando Ilan, estaba grabando Daiquirica. Y él se apareció con un disco que había grabado con el sello TH y me dijo que quería firmar conmigo. Resulta que Colina, cuando llega de Inglaterra a Venezuela, llegó con un disco de Top Hit, un sello discográfico. Y él llama a su amigo para ver si hay posibilidad de que Sonográfica lo contrate. Lo que dice la crónica artística es que Alejandro Blanco Uribe presenta a Colina a los ejecutivos de Sonográfica y le dicen que no, básicamente por su identidad sexual. Bueno, la verdad es que nunca sucedió así. Yo le hice un casting, yo fui quien firmé el contrato. Mi jefe inmediato era el dueño del grupo Radio Caracas Televisión, que era el presidente de todas las empresas. O sea, y él estuvo de acuerdo, entre él y yo tomábamos las decisiones. Si alguno de los dos no nos gustaba, no firmábamos. Así que siempre no hubo ningún tipo de discriminación, vamos a decir, desde el punto de vista artístico, conceptual. Siempre hubo todo el apoyo y siempre creímos en él. Entonces, cuando Alejandro Blanco Uribe le dice, este talento yo lo traje para acá y ustedes no lo quisieron. Y vino Peter Botón y revisó el contrato de Colina con Top Hit y descubrió una cláusula que si pagaban un monto superior a la oferta que tenía allí Colina en Top Hit, quedaba liberado. Yo me puse a revisar el contrato de él y había una cláusula que decía que si él tenía una oferta que la empresa discográfica donde estaba firmado TH no podía superar, entonces le daban la libertad. Y claro, ¿y cuál fue la oferta que yo le hice a Colina? Que le iba a poner 19 cuñas diarias en la televisión, que a mí me salían gratis porque era Radio Caracas Televisión, pues yo era ejecutivo del grupo 1S Radio Caracas. Entonces, claro, si aceptaban, era negocio para Radio Caracas, porque bueno, teníamos un cliente que se le vendíamos 17 cuñas diarias, y si no aceptaban, le daban la libertad, y le dieron la libertad. Peter Botón, Alejandro Blanco Uribe, se arriesgaron a hacerle caso a Colina, ¿me entiendes? Y el público quizás se fue acostumbrando, tampoco nada fácil, quizás por influencia de la televisión, que la teníamos a nuestra disposición, facilitó ese paso, el que me aceptara a mí el público venezolano. Mi corazón fue hecho para ti. Las notas que oyes las compuse para ti. Ahora, el reconocimiento, vamos a decir, la fama o el auge de Colina llegó en los 80, cuando él firma su contrato con Sonográfica, en este caso, ¿no? Que era el grupo 1BC. Y creo que ahí fue parte de esa movida también. La propuesta de Colina era diferente por su producción musical, o sea, la grabación de sonido realmente era de alto nivel. Los músicos que trajo de afuera, las canciones eran buenísimas, porque en el fondo este mundo es el mundo de las canciones, y las canciones de él eran muy buenas. Y su propuesta audiovisual, él como director de cine, él dirigió el primer videoclip, Si tú te vas, que lo hicimos con él. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Primero mi primer disco, que es Amanecer, lo grabé en Inglaterra, lo produje yo, canciones hechas por mí y de Evio Di Marzo, composiciones de Evio. Y entonces tenía una sonoridad diferente, o sea, conmigo tocaba un chino
salsa, un japonés, trinitarios, jamaiquinos, ingleses. Colina, para mí, una de las grandes contribuciones fue haber hecho, por ejemplo, el disco Sampler, que lo grabamos en Londres. En el momento que ese disco se introdujo, era el primer disco hecho con una nueva tecnología en los estudios de grabación, con los sampleos. Conocí a Ralph Ravenscroft, que es el saxofonista de la canción Baker Street. Conocí a, cónchale, el guitarrista el guitarra de los 10cc, grabó conmigo en ese disco. El baterista de Jeff Beck. Entonces tenía una sonoridad completamente diferente, aunque las canciones eran mías y venezolano, pues a la manera en que yo componía en inglés como en español. Una sonoridad increíble realmente y una estética en la fotografía, en los videoclips, una vanguardia. Él era el artista más vanguardia que teníamos en el grupo de los 80, de todo el país. La irreverencia de Colina se manifestaba no nada más en la música como tal, en la propuesta musical que él trajo, que fue muy innovadora, estaba muy adelantada para el tiempo en que él la trajo. Entonces, indudablemente que no era igual a lo que hacía Franco o a lo que hacía Frank Quintero, indudablemente. Y también tengo eso romántico que la balada, el despecho nunca existe en todas las canciones, en todas las versiones, en el pop, en el reggae. O sea, el despecho es mundial y es universal. Tengo eso me pertenece, pues, ¿ok? El romance, la balada, el despecho, el amor, y vivo de eso. Yo la escucho en las notas de mi voz. La propuesta diferenciadora de Colina fue interesante porque sus letras, al menos Amándote y Si tú te vas, no respondían a ningún género sexual. Era un género neutro. Yo hablo en una misma canción, hablo de mí mismo en segunda persona, en tercera persona, y le canto a varias personas. Entonces, eso no tiene nada de malo. Ahí tengo esa especie de realismo mágico en mis creaciones. La comunidad LGBTIQ+, hoy puede cantar cualquiera de esos dos temas perfectamente, de un hombre a un hombre o de una mujer a una mujer. Incluso la heterosexualidad también la puede cantar. Entonces Colina allí fue un precursor. Y fue un precursor básicamente porque fue un artista. Y un artista de verdad, un artista en su ADN. Yo como compositor y autor, dejan de ser mí y se convierten en el pronóstico de los más seres humanos. Y cuando logro eso, llegué. Yo simplemente quería ser artista y ser diferente. Yo estaba compitiendo, yo quería una imagen que compitiera con los ingleses, ¿ok? Colina se diferencia de otras personas o de otros músicos con los cuales yo hice coro, principalmente porque Colina, yo lo considero mi hermano, y porque tiene una sensibilidad que te hace camaradería, te llega, no te mantiene la distancia, te mantiene muy cerca y te contagia con lo que hace y te hace partícipe de su proyecto. Cuando él te marca las voces, por ejemplo, haz tú esto, quiero que suene esto. La personalidad de Colina en el escenario era de primera, realmente un performance, una persona que se movía por la tarima con mucha soltura y comunicaba muy bien. Los conciertos que hicimos de Colina, por ejemplo, en Matecoco, fue asombroso la conexión que tenía con el público. Colina en el escenario tiene una propuesta diferente. Él no mantiene los coros atrás. Sabes que las orquestas son la orquesta allá y el artista aquí solito, no. Todos nos involucramos. Él le encanta sus coros adelante porque sus coros bailan. Y él cuando canta hace así, este es su sonido.
y nos señala. Y entonces tú tienes que estar atento, tienes que vivir con él el proyecto que está haciendo. Él es diferente en escena porque él nos involucra a todos. Hay un disco de Colina que se llama Amanecer, bueno, la portada del disco, si tú miras el año en que fue publicado ese disco y después lo que ocurrió en el mundo del pop, en la movida del pop y del rock, vino incluso una propuesta a posteriori de Colina que fue de Michael Jackson. Yo fui a Londres a grabar el segundo disco. El primero lo grabamos en Venezuela, el segundo lo grabamos en Londres, en una iglesia bellísima transformada en un estudio de grabación. Creo que mi segundo disco, el que hice con Sonográfica, es imagen de medio de Gaster, aunque ambiguamente. Después lo usó Michael Jackson, o sea, años después, creo que en el disco de Bad trató de... yo no anticipaba nada, yo simplemente quería hacer lo que quería hacer, lo que había aprendido y que está en mis posibilidades de hacer. Colina, cuando vino acá, manejaba una estética que era más adelantada que la de Michael Jackson. O sea, cuando él vino aquí, todavía Michael Jackson no usaba los guantes y la cosa y el peinado, y ya Colina estaba en eso. Por eso es que el shock fue muy fuerte en Venezuela. Acuérdate que me comparaban con Boy George, por supuesto que yo, nada que ver. Yo creo que yo salí primero que Boy George, eso si mal no recuerdo. Lo que llamó la atención de Colina es que era un artista distinto. Y cuando hablo de distinto, hablo no solamente de su aspecto, sino de su propuesta escénica. Colina nunca se sabía, estaba como en el borderline. Colina nunca se sabía si estaba acuerdo o no. Entonces ese borderline, esa línea tan delicada, gustaba también. Porque era muy atractivo ver un artista fuera de su escena convencional. Y eso fue Colina, un artista no convencional. No fue fácil. Además, convertirte en una celebridad, ser famoso, no es fácil. Quizás yo jugué ese juego de una manera incómoda, pero tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque pertenecía a una industria, cosa que agradezco mucho, porque también en ese momento no solamente los artistas teníamos una actitud profesional y diferente, sino también la industria. Bueno, realmente la personalidad de Colina es compleja por la formación que él tuvo. Entonces Colina no era un personaje fácil. No lo somos todos los que estamos en la industria, pero era un personaje con mucha personalidad, muy fuerte, y había que bandearse con eso, pero eso lo compensa con la calidad creativa de su arte. Su propuesta como vocalista con él es, tienes que saberte todo lo que vas a cantar y tienes que bajar y subir cuando él te dirige. Él te dirige todo el tiempo y tienes que cantar. Y sabe, ¿qué estás haciendo, Marlene? ¿Qué estás haciendo, Leo? ¿Qué estás haciendo, Tita? Él sabe, tú estás haciendo, no, me gusta aquí, acá, sabe la voz que está haciendo cada quien, sabe lo que quiere. Está muy claro en su planteamiento musical desde que lo conozco. Como manager te puedo decir que Colina es un tipo muy llevable, es un tipo que escucha, y eso creo que hace que la fórmula, que la ecuación fluya. Es un tipo con el que se puede conversar, siempre te va a escuchar, con el que se puede negociar acuerdos. Es un buen jefe en ese sentido. Como personaje, es un gran personaje. Lo que hizo destacar a Colina más fueron sus canciones y su producción musical, sin duda. Pienso que Colina consolida su éxito con su propuesta de no importarle sino lo que le llega a la gente. Su comunión y su comunicación con el público de este soy yo. Lo uso, me visto así, canto así, me gusta el cabello así. Es permitirle a la gente ver otra cosa fuera de estereotipos, fuera de elementos comunes, sino una nueva tecnología musical y vivencial, puesta en escena
Eso es lo que lo hace diferente a él. No se para ahí, sino aquí estoy contigo, canto contigo, baila contigo, se baja la gente, la abraza y sigue cantando con la gente. Eso es lo que lo hace diferente. El extracto de Colina se concreta en 1984, de una vez, con el tema Si tú te vas, justamente. Y ese disco fue muy exitoso. Fueron varios LPs que Colina lanzó en la década de los 80. Tuvo quizás 2 temas muy, muy emblemáticos en su carrera, que fueron Si tú te vas y Amándote. La radio amó a Colina, la prensa amó a Colina, los venezolanos amamos a Colina. Que lograron disco de platino y todos los reconocimientos, los premios que en esa época obviamente un artista a nivel nacional podía alcanzar, premios Meridiano, premios Ronda, todo eso de alguna manera lo alcanzó gracias al éxito de esos sencillos promocionales. Las palabras te abren las puertas del cielo y las del infierno también. Entonces tú tienes que estar consciente de lo que dices. Y sobre todo en canciones que sabes que todo el mundo la va a escuchar o deberían escucharlas. Convertido en eco musical del país, los venezolanos no parecían cansarse de las melodías y formas extravagantes de Colina. La prensa, la radio, la televisión y las disqueras habían encontrado la especie más singular para promocionar el pop. Pero un día aquella estrella que sonreía desde la cúspide se precipitó al vacío. Yo cuando pasé por esa época me arruinaron, ¿ok? Me arruinado, la ruina. ¿Por qué Colina cae? Colina cae básicamente porque no supo diferenciar entre el artista que es y la persona. Él mezcló todo a la vez. Él bajaba del escenario y seguía siendo Colina. Nunca dejó de ser Colina y nunca fue Oscar de Jesús. Por allí a finales de los 80 él tuvo un episodio que quizás fue de mucha connotación. La soledad y las drogas pues te pueden conducir a eso, ¿ok? Y yo pasé por experiencias tanto en las drogas. A mí las drogas, ya estoy adulto, pero pasé por yo hice una producción musical que consumíamos todos, muchas drogas, ¿ok? Todos los que estaban envueltos en esa producción consumieron drogas. Pero bueno, no digo nombre y esto y que lo otro, pero fue verdad, fue una cosa que no la puedo negar, ¿ok? Todo lo que le sucedió a su opacidad artística lo afectó muchísimo porque él fue realmente perjudicado por una persona que le quiso hacer daño. Y eso, bueno, creó en su imagen muchos problemas realmente. Eso fue muy duro, fue un punto de quiebre. Fue una época muy solitaria mía y muy confusa, o sea, muy triste, no fácil de manejar para un ser humano, para una persona sensible, sobre todo que está rodeado de mucha gente que tiene todos los lentes mirándote, observándote, por el tipo de persona que representaba yo, por lo que hacía, entonces... Y que sonó mucho en el país, ¿sabes? Y que quizás se transformó en un estigma para él, pero fue una situación. A Colina lo han querido meter en la indigencia, a Colina lo han querido meter en albergues, lo han querido meter en cantidad de situaciones que no han sido reales, quiero decírtelo con mucha responsabilidad. Y la caída se propicia porque él se involucra con el mundo de las sustancias. Consumo de drogas, pero eso fue una cortina de humo. Como dije anteriormente, yo tenía un exceso porque tenía mucha soledad, había una ruptura muy significativa en mi vida sentimental y una cosa condujo a la otra, pues consumía a beber mucho alcohol y entonces, bueno, ando abajo de alcohol, entonces, la cocaína, entonces, bueno, una cosa condujo a la otra y había mucho exceso, ¿ok? Una persona de la fuerza pública lo engañó y lo sembró. Y después, bueno, las noticias fueron horribles. La cárcel marcó un antes y un después para Colina.
y la tristeza de la que no se ha recuperado. Se dijo que cuando Sonográfica intentó exportar el pop venezolano, excluyó la cara de Colina. Y eso provocó caídas en sus últimos discos con Sonográfica. A Colina le dimos todo el apoyo en el grupo Sonográfica Radio Caracas Televisión, porque sabíamos que eso había sido producto de alguien que le había querido hacer daño. Y a la vez, en ese entonces, yo era amigo del alcalde de Caracas, y hablé con él, y logramos conseguir un espacio, pues, de donde él estuviera lo más cómodo posible y pudiera pasar esos días tan difíciles en comunicación con sus familiares y sus amigos. Y quizás si yo no paso por la experiencia que pasé, me hubiera muerto una sobredosis, yo qué sé, no estuviera aquí hablando de esto. La caída del éxito de Colina tiene que ver también con los asuntos de cómo se mueve la economía de un país. Influenció muchísimo el problema de imagen por todo el escándalo que hubo. Eso afectó muchísimo, porque además lo afectó a él. Entonces, claro, al afectarlo a él dejó de producir por un tiempo, se retiró, cambió de imagen. Fue muy duro realmente. Colina nunca se rindió ante las adversidades y, coherente con su ADN artístico, retornó a mitad de la década de 1990 a un público que nunca le retiró los aplausos. Con el paso del tiempo se había adaptando a nuevos desafíos, haciendo de toda Venezuela el mejor de sus escenarios. Después de su caída, a Colina le ha costado mucho volver a la escena. Ha vuelto con fiestas nostálgicas, ha vuelto básicamente con temas de aquel momento de los 80, pero le ha costado volver a la industria como en los tiempos de esplendor. Tú sabes que es un punto, esa de la vuelta a los escenarios es un punto también muy, muy genial. Es que el tipo es genial, el tipo es muy elocuente y además es como, tiene una chispa para salir al frente a todas estas cosas que a mí yo me la disfruto. A partir del año 1990 ya no estuve en Sonográfica. Y él siguió pues batallando y yo lo veo y él siempre está activo, pues es admirable lo que él consigue a pesar de todo lo que le pasó. Él me dice, Andrés, pues yo nunca me he retirado. Y es verdad. O sea, ¿de qué regreso? Hay periodistas que incluso han preguntado mucho el tema del regreso de Colina. Y si tú te pones a mirar, él nunca se ha retirado. O sea, nunca se ha despedido del público. Puedes tener momentos de ausencia. Saint Moritz Todo Uso, el mejor chocolate para tus postres en 4 variedades. Chocolate blanco, con leche, bitter y extra bitter. Chocolates Todo Uso de Saint Moritz. Todas tus recetas, un solo corazón. La estrategia que tiene ahora, después de 40 años, Colina, realmente yo creo que lo que él hace es, bueno, darle continuidad a lo que él es. No creo que tenga una estrategia, no lo sé. Pero es que él ya es Colina, entonces claro, muy difícil quitarse lo que él es, ni él trata de quitárselo. No sé si él tiene una estrategia o no, hoy en día mantenemos la amistad, pero no estoy involucrado en su proyecto musical. Por ahora quiero estar tranquilo, tengo algunas ideas que me gustaría hacerlas, concretarlas. A esta edad no puedo tener muchas ambiciones en la vida, me gustaría hacer un dúo con un señor también que está entrado de edad. Me gustaría grabar una canción que la amo, que es un compositor que siempre la he amado y del cual aprendí muchas cosas, que se llama Phil Spector. La canción se llama Has perdido el sentimiento de amar. Me gustaría hacer una versión con el señor José Feliciano. Esa energía encuentra en algún momento tranquilidad o por el contrario, Colina siempre va a tener esa forma contestataria, esa forma, queriéndolo o no, pero sí genera esa forma de llamar la atención. Hoy por hoy te sientes más liberado, te sientes más tranquilo. Sí y no. Quiero hacer las paces con Ana María, el amor de mi vida. ¿Quién es Ana María Bertoletti? Ella. La relación más importante que he tenido en mi vida. Y por ahora está
por un tiempo ha estado deteriorada. Y quiero solventar eso. ¿Qué tan importante resulta ella para ti? La relación más importante, emocional que tenía en mi vida, sentimental. La más importante es ella. Inclusive tengo un amigo, bueno, Hermes Carreño, que es ingeniero, y ya no está con nosotros, pero me dice, Colina, ¿por qué le compones tanta canción a esa mujer? No le compongas más. Pero bueno, siempre El amor llama. es mi musa, yo no sé. Por eso que quiero hacer un disco de otras versiones, de otras clásicos, para sí, ella se merece todas las canciones. Bien sean de despecho, deseo de amor, déjate amar, tratándose de ti, yo qué sé. Es un secreto, it's a secret. Aquí y ahora también. Si el silencio hablar no harían falta, las hijas del viento se irían a otros lugares, imprescindibles pero no infalibles. Son como todas las cosas, tienen defectos, palabras que abren las puertas con las alas abiertas buscando la libertad. Palabras, un pico de plata, conoce el secreto, los mudos hacen con gesto, imprescindibles pero no infalibles. Son como todas las cosas, tienen defectos. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Si tú te vas, mi vida. Escuchar una canción de Colina es una reconexión inmediata con una época maravillosa de este país. Me ha pasado, he escuchado gente que no saben quién es Colina, pero al escuchar el tema, porque son chamos jóvenes, ¿sabes? Son de esta generación, pudiera ser alguien como la edad de mis hijos, que escuchan un tema de Colina y que inmediatamente van a una época o a sus papás, hacen, ¿sabes? Es como una herencia que hay allí. Colina representa para el país un anhelo, el anhelo de ver recuperado un artista, definitivamente. Colina representa la caída de un ídolo, de una estrella caída, de una estrella en recuperación. Colina ocupa un lugar de honor en el pop venezolano, reconocido por todos los músicos y por la industria. El legado de Colina trasciende lo musical, que obviamente yo creo que tiene un peso muy importante. El legado de Colina, un artista del calibre de Colina, que llegó con la propuesta que llegó y que ha mantenido esa irreverencia y esa necesidad de diferenciarse con música buena, con una propuesta musical muy genuina, muy de él. Creo que es parte de lo que él está tratando de dejar, porque todavía el legado está en construcción, todavía no se cierra, todavía lo tenemos entre nosotros. Contigo toda la vida, amándote. Cada vez que Colina se presenta en algún lugar, siempre va alguien que recuerda cuando se enamoró, cuando se casó, cuando se empataron, cuando se hicieron novios, cuando todo eso. Entonces Colina representa para Venezuela preparación, innovación, composición, interés por la música, por componer para los lugares, para las regiones, y que hay que prepararse para ponerse en escena. ¿Qué hubo, Colina? Te queremos mucho. Estoy pendiente para que nos veamos. Un fuerte abrazo. Colina, sigue siendo el mejor, te amo, sigue tu vida, que la llevas como la llevas, todo el mundo te quiere y tienes mucho que dar todavía, y sabrosura
canción, arreglos, letras, todo lo tienes en tu ser humano que te dio Dios. Dios te bendiga, te amo. ¿Quieres vino? Vino, sí. Quiero un vinito, pero bueno, Sí. vino con chocolate siempre es bueno. Sí. Ok, ahí le regalamos un chocolatico San Moritz. Ok. El San Morín, ese es tu patrocinante. Sí, mi patrocinante oficial. Bueno. Ahí está. Síganlo patrocinando, que es bueno y decente. Recordado como una gloria de la generación que protagonizó un movimiento musical venezolano, Colina es un testimonio vivo que nos recuerda el poder de la voluntad humana para seguir ganando nuestras luchas más personales. Y este espacio llega a ustedes gracias a CLX Samsung. Banesco abre tu cuenta en línea con 2 recaudos y disfruta del plan independiente. Multimax Store, todas las marcas en un solo lugar. Chocolate todo uso de San Moritz, todas tus recetas, un solo corazón. Brit Venezuela, nos especializamos en el bienestar de tus mascotas. Brit, nutrición que previene. Perfume Factory, calidad es nuestra esencia. Esencia sin apariencia. Ridery, movemos a los venezolanos. Blue Medical Pharmaceutical, producimos salud con la cajita azul. Goner, 70 años en marcha contigo. Sky High, experiencia única en cada vuelo. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo, 56 años conectando a los venezolanos. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.